En este ejercicio lo que haremos es determinar el peso molecular que corresponde a la fórmula CaOH2 hidróxido de calcio. Entonces, para eso tendremos que analizar en primer lugar cómo está compuesta esta fórmula. Esta fórmula, en primer lugar, hay que analizar los coeficientes atómicos que acompañan a cada uno de los átomos. Está formado por calcio, por oxígeno y por hidrógeno. El calcio solamente existe un átomo, por lo tanto tenemos un átomo de calcio presente en esta fórmula. Luego tenemos que fijarnos en este paréntesis que representa una condición especial. Significa que este número 2 que se encuentra acá multiplica el coeficiente atómico que acompaña al oxígeno y al hidrógeno respectivamente. Por lo tanto, en este caso tenemos dos átomos de oxígeno, porque sería el 2 que acompaña afuera multiplicado por el 1 del coeficiente atómico del oxígeno, y para el hidrógeno exactamente lo mismo, dos átomos de hidrógeno, pues el 2 que acompaña acá multiplica al coeficiente atómico del hidrógeno. Luego, ¿cómo calculamos el peso molecular? El peso molecular de este compuesto llamado hidróxido de calcio se calcula sumando el peso atómico del calcio más 2 veces el peso atómico del oxígeno, pues tenemos dos átomos de oxígeno, más 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Posteriormente, para seguir con la resolución, deberemos averiguar los pesos atómicos de calcio, oxígeno e hidrógeno respectivamente, datos que se obtienen de la tabla periódica. El peso atómico del calcio es 40, el peso atómico del oxígeno es 16, pero debe ser multiplicado por 2 según lo que establecimos en la fórmula anterior. Y finalmente, el peso atómico del hidrógeno que corresponde a 1, el cual también debe ser multiplicado por 2. Finalmente debemos resolver la suma y la suma en total da 74. Por lo tanto, el peso molecular del hidróxido de calcio es 74 gramos mol. Un segundo ejemplo de cómo calcular peso molecular de una fórmula. En este caso tenemos el sulfato de plomo 4, cuya fórmula es PbSO4,2. Nuevamente, y siguiendo la misma lógica que expresamos en el ejemplo anterior, debemos averiguar cuántos átomos de cada uno de ellos existe en esta fórmula. El coeficiente atómico que acompaña al plomo es 1, por lo tanto tenemos un átomo de plomo. El coeficiente atómico que acompaña al azufre es 1, pero como está entre paréntesis debe ser multiplicado por este número de acá. Lo mismo ocurrirá con el oxígeno. Entonces, para el átomo de azufre tenemos 2 átomos de azufre y en el caso del oxígeno vamos a tener 4 por 2, 8 átomos de oxígeno. De la misma forma que lo hicimos en el ejercicio anterior, el peso molecular del sulfato de plomo 4 debe calcularse sumando el peso atómico del plomo más, en este caso, 2 veces el peso atómico del azufre más 8 veces el peso atómico del oxígeno. Nuevamente, los pesos atómicos ustedes deben conseguirlos desde la tabla periódica. En el caso del plomo, el peso atómico es 207, en el caso del azufre es 32, pero recuerden que deben multiplicarlo por 2, y finalmente el peso atómico del oxígeno es 16, pero debe ser multiplicado por 8. Si resolvemos la multiplicación y la suma, vamos a obtener que finalmente el peso molecular del sulfato de plomo 4 es 399 gramos por mol.